ese tema, ¿no? La sostenibilidad encima de la mesa, que va a ser el tema que nos lleve a nuestro siguiente debate, a nuestra siguiente mesa de debate. Vamos a hablar del nivel de preocupación y de fomento y de sensibilización hacia la sostenibilidad que tienen las industrias aquí en Canarias, cuáles son los retos, los obstáculos, las necesidades. La siguiente mesa de debate la va a moderar David Padrón, que es Director General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias. Buenas tardes. Comentando con los compañeros de mesa que después de esta maravillosa ponencia uno se sonroja un poco al estar aquí, ¿no? Pero bueno, trataremos de mantener el nivel y bueno, seguidamente si se puede sumar a la mesa Íñigo Núñez, que es el presidente de eWaste. Gracias, Íñigo. También nos acompaña en la mesa Susana García. Ella es directora de Marketing Industrial para Europa del Sur en carburos metálicos. Muchas gracias. Y nuestro tercer panelista es Federico León. Él es director técnico en el MASA. Muchas gracias, Federico. Tenemos aquí el tiempo cronometrándonos un poco, no pasarnos, el nuestro. Bueno, como creo que la inmensa mayoría de las personas que nos acompañan hoy saben, hace casi un año, el pasado 2 de diciembre, en los Ameos del Agua se presentó al conjunto de la sociedad canaria pues, un marco estratégico que elaboramos de forma conjunta entre la inmensa mayoría de actores territoriales de Canarias en pro de la sostenibilidad, tal como la entiende la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y bueno, pues un marco estratégico que lo que pretende es que después todos los actores territoriales de Canarias que lo deseen podamos ubicarnos debajo para tratar de apostar por el desarrollo sostenible, ¿no? Y precisamente desde el Gobierno de Canarias, en estos últimos años, hemos estado tratando de identificar y de desarrollar distintos instrumentos de planificación e iniciativas legislativas y normativas para tratar de, desde nuestro ámbito competencial, evidentemente, pues tratar de impulsar el logro de esas prioridades de actuación y metas que están contempladas en la Agenda Canaria 2030. Uno de esos instrumentos de planificación importante, destacado, es el que esta mañana nos han presentado, es la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027, un documento estratégico que, como bien comentó nuestro viceconsejero, pues lo que trata es de consolidar, impulsar, mejorar los parámetros competitivos del sector industrial, articulados precisamente sobre 5 palancas que nos presentaron perfectamente, 5 palancas que están además interconectadas unas con otras. Una de ellas es precisamente la sostenibilidad. Y precisamente pues esta mesa va sobre ese tema, ¿no? Entonces me gustaría un poco, para ir calentando motores, una primera pregunta muy sencilla, respuesta en principio bastante escueta, que sería simplemente algo muy subjetivo, muy valorativo. ¿Cuál sería la percepción que tienen ustedes acerca del grado de sensibilización que tenemos en Canarias y en concreto en nuestro sector industrial, en nuestro tejido industrial, en torno a esa idea de la sostenibilidad? Sí me gustaría, sobre todo para las personas que nos siguen, también en streaming, que, Íñigo, empezamos contigo, que primero nos cuenten brevemente vuestra empresa, a qué se dedica, cuál es el alcance del sector en el que se localizan, porque creo que eso puede ayudar un poco también para entender las experiencias que seguramente serán las que tomen de referencia para dar respuesta a las preguntas que vamos a lanzar en la mesa de hoy. Cuando quieras, Íñigo. Bueno, buenas tardes a todos, al público presente y a la gente que nos está viendo desde streaming. Bueno, como han dicho, soy Íñigo Núñez, de eWaste, que somos una planta de tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. Básicamente lo que nos ocupamos es que cuando ustedes desechan un aparato eléctrico y electrónico, un frigorífico, una lavadora, un portátil, convertir eso en materia prima otra vez para poder botarlo en el sistema como insumo. Básicamente somos uno de las patas donde se apoya la estrategia de economía circular que se ha definido en Europa para intentar mantener nuestra posición competitiva frente a los mercados americano, euroasiático y chino. Y con respecto a la pregunta del grado de sensibilización, todas las empresas industriales, todas las empresas sobreviven a base de mejorar sus procesos. Ahora sabemos que hay dinero para una cosa que se llama la sostenibilidad.
y el equilibrio entre el medio ambiente, la parte económica y la parte social. Y eso está ayudando al cambio. Entonces, en función de los niveles de gran empresa, pequeña y autónomo, hay diferentes interlocutores y yo creo que llega a través de las asociaciones o los gestores. Desde el punto de vista político, se hacen los intentos, pero yo creo que está en una parte muy filosófica, pero no estamos acabando de tocar pelo y no sabemos muy bien cómo llegar a esas ayudas, salvo a través de la ayuda que nos pueden dar las patronales, ¿no? Entonces, ¿estamos sensibilizados? Sí. ¿Sabemos exactamente qué significa la estrategia española de economía circular, la europea y la canaria? Creo que no lo tenemos del todo claro. Perfecto. Susana, tu opinión, tu valoración al respecto. Muy bien. Bueno, funciona me Sí. parece, ¿no? Sí. Bueno, pues lo mismo, muchas gracias por invitarme, por invitar a Carburos Metálicos a esta mesa de debate. Supongo que más o menos todos nos conocen por alguno de los sectores industriales a los que vamos, que prácticamente son todos, pero Carburos Metálicos es una empresa gasista del sector de gases industriales, o sea, oxígeno, nitrógeno, argón. Parece un poco la canción, pero es así. Hidrógeno, CO2, etcétera. Y lo que digo, vamos a todos los sectores industriales. Quizás nos conocen mucho por el sector médico, que tuvimos un gran impacto en el tema COVID con el suministro de oxígeno. Y bueno, y ahí estamos. Entonces, respecto a la pregunta, el nivel de sensibilización. Nosotros estamos viendo que desde los últimos años el nivel de sensibilización en el tejido industrial es cada vez más alto. Estamos llevando a cabo una iniciativa que le llamamos los Low Carbon Meetings, que son reuniones con empresas representativas de los principales segmentos industriales para conocer cuáles son sus planes en términos de sostenibilidad, transformación energética y demás. Nosotros les explicamos los nuestros también. Por ejemplo, tenemos el objetivo que le llamamos 0 by 30, que quiere decir reducción del 30% de las emisiones del 2015 para el 2030, al que hemos añadido ahora ser neutros en carbono en el 2050. Pero lo que digo, en base a este objetivo, lo que pretendemos con estas reuniones es un intercambio de opiniones y de conocer retos de unos y de otros y ver posibilidades de colaboración. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque ha sido una manera de conocer muchos proyectos en muchas empresas diferentes y vemos que realmente hay mucha sensibilización. No sé, por poner algún ejemplo, en la industria alimentaria, mucha preocupación por evitar residuos, por reducir el tamaño de los envases, por utilizar materiales más sostenibles. No solo los envases, sino como materias primas, que de hecho está empezando a ser un criterio de selección para los proveedores. En tema de emisiones, ni decir, ¿no? La reducción de emisiones de efecto invernadero con todo lo que ello implica. Aquí, justamente en Canarias, estamos haciendo este mismo ejercicio. Tenemos casos o proyectos muy conocidos, ¿no? Como el Oro, que será una gran plataforma fotovoltaica, va a ser referente a nivel europeo. Estamos hablando con empresas también de aquí, locales, para convertir el biogás a biometano. Reducción del tamaño de las depuradoras mediante la aplicación de oxígeno, por ejemplo, y reducción de olores. O sea, hay muchísimas iniciativas, cada vez más, en todo el tejido industrial, porque creo que de cada segmento de empresa tenemos casos que podríamos poner con nombres y apellidos encima de la mesa. Y esto pues, me lleva a pensar que realmente el nivel de sensibilización es cada vez mayor. Todas las empresas tienen su objetivo. Federico, desde tu punto de vista, tu experiencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nuestra empresa, el Masa Tecnología del Agua, como bien dice el nombre, nos dedicamos al agua, ¿no? Tanto a la producción como a la fabricación de plantas desaladoras y de tratamiento de agua a nivel canario y a nivel internacional también estamos abriendo mercado. Y vemos que en los últimos años el avance que estamos haciendo es en la innovación de la tecnología enfocada a las energías renovables también, pensando en este cambio, ¿no? de sostenibilidad que tenemos que todos concienciarnos y avanzar. Con respecto a la sensibilización me sale la palabra, de la gente, perdón, vemos que hay un avance, ¿no? un cambio en la gestión. Las administraciones están poniendo toda la carne en el asador, hay mucho dinero, como decía
compañero, hay diferentes niveles, los cuales a lo mejor solamente están llegando a un nivel y no al resto por las circunstancias de la propia empresa, la información, conocimiento o posibilidades simplemente de actuar. Pero sabemos que llevamos 20 años de retraso, por ejemplo, en las energías renovables y ahora sí se ve un gran impulso. Se ve, vas por las islas y estás notando que construyen molinos eólicos, más campos solares de fotovoltaica. Entonces, se está viendo que hay una implicación. Hay más de 400 empresas inscritas y certificándose en sostenibilidad a través de la comunidad de la Biofer, o sea, y todo también enfocado un poco hacia el turismo. Vivimos del turismo y tenemos que atraer ese turismo sostenible, ¿no? Que mire por las islas, que vigile, que controle y que le guste también lo que nosotros tenemos. No todo vale, no hay que destruirlo, sino al contrario, ¿no? Potenciarlo y pelear. Perfecto. Parece entonces que la percepción de las personas que nos acompañan en la mesa coincide además con incluso la primera mesa de debate de esta mañana, donde aunque el enfoque a priori parecía bastante más centrado en la dimensión puramente económica, pues el vector transversal de la sostenibilidad apareció de manera recurrente y bueno, en la última presentación de Luis Pardo no solo cerraba con esa frase contundente en relación a la sostenibilidad, ¿verdad?, sino que además en una de las diapositivas que presentaba enumeraba un buen número de tendencias y la primera que aparecía era precisamente la de la sostenibilidad, con lo cual parece que quizás no sea una moda, sino que sea más bien un movimiento de placa tectónica, ¿no?, que viene un poco para quedarse. En ese sentido, yo creo que podemos compartir, y creo que ha salido también en varias mesas, que es verdad que la sostenibilidad, y me voy a centrar sobre todo en la ecológica, en la transición ecológica, en la sostenibilidad medioambiental, sin negar la conexión necesaria que tiene que existir con la económica y con la social, pero es verdad que en ese tránsito, en esa transición o transformación ecológica, hay tanto oportunidades como retos. Me gustaría empezar poniendo el foco en la cara amable de la moneda de la transición ecológica, en la parte de los potenciales beneficios, de las oportunidades de negocio, de los yacimientos de empleo que podrían surgir al calor de esa transición o transformación ecológica, o incluso ir más allá, ¿no? Plantearlo en términos de si creen que en el futuro las estrategias de competitividad de las organizaciones empresariales pueden, digamos, diseñarse dejando a un lado esta dimensión que es la sostenibilidad, en concreto la sostenibilidad medioambiental. Si te parece, Susana, empezamos contigo en esta ronda. Vale. Bueno, a raíz también de lo que he explicado en el apartado anterior, ¿no?, en la pregunta anterior, de todas las experiencias que nos estamos encontrando, obviamente de todo eso están surgiendo, o de buscar soluciones para todos esos retos, están surgiendo pues, nuevos procesos productivos. Por poner algún ejemplo, por ejemplo, en movilidad, ¿no? En movilidad estamos tanto yéndonos, estoy hablando también del tema de transformación energética y ecológica. En movilidad nos estamos yendo al vehículo eléctrico, como se ha hablado antes también, que está generando nuevas líneas de producción en todas las marcas. En la parte de vehículos pesados de media a larga distancia nos estamos yendo al hidrógeno verde, que está surgiendo pues, nuevas oportunidades para fabricantes en el eléctrico de baterías, en el hidrógeno verde, pues la fabricación completamente nueva de nuevos autobuses, de nuevos camiones, en temas obviamente, de fabricación de hidrógeno, pues todo el tema de electrolizadores, para transición energética, el apartado de usar hidrógeno en lugar del gas natural como combustible fósil, pues también está generando nuevas oportunidades y nuevos procesos de producción, el cómo adecuar todas esas, las calderas, los hornos, incluso la propia tubería que nos va a acercar ese blending de hidrógeno con gas natural hasta nuestras casas, ¿no? Y cómo vamos a adecuar los equipos en nuestros domicilios para poder captar esa mezcla. O sea, todo esto realmente lo que está produciendo, bueno, ya ni que decir con todo lo que tiene que ver con las energías renovables, ¿no? Las fábricas, he dicho, de electrolizadores por un lado, pero de fotovoltaicas, de aerogeneradores y demás. Y todo eso, pues claro, son industrias que están ahora en un boom, que están produciendo nuevos procesos de producción, nuevos puestos de trabajo
Y yo creo que estar alejado de eso como empresa o no tener la mira hacia ese cambio, no tener la sostenibilidad dentro del ADN, como creo que tenemos nosotros, te aparta cada vez más del mercado, porque al final el consumidor final o el intermedio, el cliente, lo que te está pidiendo es que demuestre que eres una empresa sostenible, presentar tus planes de sostenibilidad. Incluso hay concursos públicos ahora en los que casi no te puedes presentar si no presentas tu plan de sostenibilidad y tus compromisos con los ODS y demás, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entrar todos de una manera u otra y obviamente está generando, como he dicho, pues muchas líneas de producción nuevas y mucho nuevo empleo. Federico, Me toca. te dejo el turno. A ver, yo continúo, ¿no? Lo que ella está diciendo. Como decía antes, llevamos 20 años de atraso con respecto a la evolución y la instalación de energías renovables en Canarias. Hay que pensar que el sitio privilegiado, como decía el orador anterior, tenemos unas condiciones climáticas excelentes para cumplir muchos de los campos de energías renovables, eólica, solar, maremotriz, geotermia. O sea, tenemos muchas y no las hemos desarrollado. O sea, estamos empezando ahora, como quien dice, a rascar un poquito y empezar a crecer. Entonces, oportunidad hay muchísima, tenemos mucho todavía por hacer, vamos muy lentos, eso sí es cierto, o sea, vamos con mucho retraso con respecto a cumplimiento de la Agenda 2030 y sobre todo con ese límite de año 2025 que dicen que si no llegamos a cierto valor, pues marcha atrás no hay, ¿no? Entonces, tenemos que ir más rápido y para ir más rápido hay que emplear, o sea, hay mucha forma hay que aplicar mucha formación, que hay muy poca, especializada en todo este sector. En nuestro caso, por ejemplo, en el tema del agua, no hay formación relevante a personal que sea capaz de tratar temas de desaladoras, salvo por la experiencia, ¿no? O sea, si hay muchos ingenieros, hay muchos técnicos, mecánicos, soldadores, etcétera, pero no hay nadie que entienda, salvo por la experiencia, lo que conlleva, ¿no? El trabajo y el tratar para poder evolucionar todos estos elementos. Entonces, ahí es donde hay que también hacer un poquito de hincapié en formar, en este caso, en nuestro sector, el del agua, en lo de los restos de empresas, pues también con el correspondiente, pero hay que apostar por eso. Y oportunidad de negocio hay muchísimo. Esta mañana estuve en otro congreso y se hablaba de las oportunidades internacionales. Y claro, se habla de muchísimo dinero también para tratar el tema de la sostenibilidad, el tema de las infraestructuras, del desarrollo, pero también aquí. O sea, aquí también hay y hay que aprovecharlo y hay que correr porque vamos relativamente tarde. Perfecto, estaba escuchándolo y me estaba recordando la segunda mesa que tuvimos esta mañana, ¿no? El tema del talento y las capacidades, esos perfiles que quizás algunos pues haya que evidentemente cultivar un poco más, ¿no? Íñigo, una reflexión en torno a las oportunidades que ofrece esta transición. Vale, y con respecto a si puede haber modelos de negocio basados solo en sostenibilidad, yo creo que solo en sostenibilidad no, en la parte ecológica. Tiene que ir vinculado, por lo menos en Europa, al modelo de equilibrio social, medioambiental y económico. Por una sencilla razón, porque la estrategia europea de economía circular, que básicamente es lo que se ha pensado desde Europa y se está poniendo dinero, y esto lo repito siempre en todos los foros, señoras y señores, porque es el eje de que no perdamos competitividad como zona económica mundial. Entonces, los procesos de transformación van a afectar y afectan a todas las empresas y a todas las iniciativas. Por lo tanto, la oportunidad de generar nuevos negocios en este proceso de transformación hacia la sostenibilidad, hacia la ecología y también la parte de digitalización, es donde viene todo el dinero que nos están ofreciendo para mejorar esas inversiones, porque de eso depende que seamos algo o nada en el mundo. Dense cuenta que hay muchas zonas económicas importantes que están en un proceso de economía lineal. Tengo recursos, los uso, vendo y tiro. En Europa no los tenemos. Todo nuestro modelo fundamental es reaprovechar esos recursos que son las materias primas que están en los productos que nosotros usamos.
Un factor fundamental, y esto es un punto que quiero darles, yo les rogaría que sería la estrategia del plástico, y aquí voy a generar un poco de polémica, porque es un documento de 28 páginas que no se mete con el plástico, lo defiende. Lo único que dice es que en aquellos de un solo uso vamos a buscar sustitutos, y vamos a buscarlos de una manera lógica, porque todo esto de los fondos europeos, todo esto de la estrategia, todo esto de los ODS, en Europa va con que seamos competitivos y que no cerremos las empresas y los puestos de trabajo mientras estamos intentando adaptarnos a una parte, vamos a llamarlo, filosófica. Tenemos que ir a la parte real. Y es fundamental que llegue el dinero. Y es fundamental que las empresas lo utilicen. Porque si no, nos vamos a quedar descolgados. Entonces, todo es circular, todo es sostenible porque todas las empresas, todos los negocios tienen que cambiar su manera de pensar. ¿Por qué hay que tener un medio ambiente sano? Porque es donde vivimos y si queremos tener turismo y queremos tener menos enfermedades, es decir, menos gasto, es razonable que vivamos en entornos saludables. ¿Por qué tenemos que tener a la gente bien pagada? Porque vamos a tener impuestos, infraestructuras y poder adquisitivo. Y tenemos que tener la economía, obviamente. Entonces, ese equilibrio es lo que nos va a permitir competir con China, con Estados Unidos, con Euroasia, que tienen otros modelos y, entre otras cosas, tienen otros recursos. Esa es mi opinión. Y creo que es la de Europa, la de la estrategia española y la de Canarias. Esa es... Ahí lo dejo. Sí, yo creo que añades una matización importante, no siempre bien comprendida cuando se habla de desarrollo sostenible, ¿no? Algunos tienden a automáticamente asociar desarrollo sostenible con el color verde, ¿no? Con la sostenibilidad medioambiental, probablemente porque quizás en el pasado no le hayamos prestado la suficiente atención, pero yo creo que ese enfoque que nos da Naciones Unidas, que después Europa trata de aterrizar sobre todo a través del Pacto Verde, ¿no? Fundamentalmente, no exclusivamente, después España y Canarias con sus estrategias, pues al final lo que defienden es que el desarrollo sostenible es la perfecta comunión, o al menos esa es la aspiración, entre la sostenibilidad económica, la prosperidad y por tanto hablar de productividad, de competitividad, de ecosistema regional de innovación, tiene que estar en el centro del debate. Si no hay sostenibilidad económica, apaga y vámonos, pero tiene que ir acompañado con el maridaje de otros dos elementos que quizás en el pasado pues quizás no se les haya prestado suficiente atención, ¿no? Como puede ser todo lo de la sostenibilidad social y sobre todo el tema del que estamos hablando en esta mesa, que es la sostenibilidad medioambiental. Pero tiene que haber una perfecta comunión, y tiene que haber un equilibrio entre esas tres esferas, ¿no? Han salido varias cuestiones que me gustaría retomar después, sobre todo en la parte de retos, que creo que es una cuestión que no debemos, de retos, barreras, dificultades, que no debemos de escurrir, de meter debajo de la alfombra, creo que es muy importante. Pero sí me gustaría, ahondando un poco en el tema de las oportunidades, de los beneficios, de la lectura en términos de competitividad. Al final la economía circular no es más que un modelo de negocio que trata de hacer rentable esto de la transición ecológica, ¿verdad? De experiencias concretas que hayan podido desarrollar en el ámbito de sus empresas. Ya Susana nos dejaba caer algunas, pero me gustaría ahondar un poco eso, 2, 3 ejemplos, los que ustedes consideren bien personales de su propia organización o de otras organizaciones que conozcan, y sobre todo saber si pues a lo mejor han estado trabajando ya, perdón por llevármelo al terreno, con el tema de los ODS, pues también de explicarlo, porque hay que hacer también un poco de proselitismo con este tema. Si quieres, Federico, empezamos contigo. Vale. A ver, nuestra empresa tiene muchos años de historia, estamos hablando de casi 50 años de antigüedad, y este año se cumplieron los 60 años del sur de Gran Canaria, ¿no? Entonces, creemos, vamos, no queremos ponernos así directamente la medalla, pero si nosotros no hubiéramos evolucionado y hubiéramos hecho posible la reutilización del agua para crear los campos de golf que en aquel entonces se crearon, que fue la primera de Europa que utilizó la reutilización de aguas residuales, y la implantación de las desaladoras en la zona del sur, hoy en día a lo mejor el sur no lo hubiéramos conocido, cómo está, porque sin agua no se puede evolucionar. Entonces, esa evolución lo que provocó fue ese desarrollo económico y después social también de la zona por la evolución de este agua. Entonces, como caso de éxito, ese yo creo que es el principal. Ahora mismo, otros casos de éxito ya un poco más involucrados en la sostenibilidad, pues hemos fabricado la primera desaladora dentro del
de la economía circular del Parque Tecnológico de Galda, con la colaboración para el ITC y la Mancomunidad del Norte, que consiste en una desaladora donde la red fotovoltaica o el campo solar fotovoltaico no se entiende como si fuera una instalación fotovoltaica generadora de energía creando una microred o una red eléctrica para alimentarse, sino dándole ya un componente propio de la planta desaladora. O sea, el campo solar es parte íntegra de la desaladora. Y entonces con eso conseguimos que vaya donde vaya esa unidad, no hace falta crear una red adicional, sino que ya ella lleva su propia instalación solar fotovoltaica para ahorrar energía. Tenemos otro caso sería, por ejemplo, diferente con la parte de la energía renovable, con la reducción o el intento de reducción de productos químicos para el tratamiento del agua. Somos colaboradores con DuPont de un sistema denominado BeFree, que lo que hace es para tomas desaladoras, como en nuestro caso, con tomas abiertas, donde existe mucha carga biológica, pues se retenga en este sistema y entonces así evitamos tener que estar utilizando mucha cantidad de producto químico para eliminarlo y que no dañe la producción. Entonces también es una manera, aunque se piense que es para mejorar o para solamente beneficiar el ahorro económico de la empresa, es una manera también de sostenibilidad, ya que evitamos la carga de producto químico en el agua. También tenemos un caso de éxito muy bueno, que es el difusor patentado por la empresa, que lo que consigue es, en el vertido de salmuera, en la tubería que entra en devolución otra vez la salmuera al agua de mar, pues difumine de una manera más natural y el daño en el fondo marino pues sea el menor posible, ¿no? Entonces es un sistema que digo, funciona a las mil maravillas, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero funciona y es otro caso de éxito. Tenemos ahora pues en marcha otro proyecto donde lo que queremos conseguir es un ciclo integral de agua de un proceso. Estamos todavía en estudio, pero bueno, si lo llevamos a ejecutar a 100%, pues al final conseguimos pues eliminar lo que ahora mismo acabo de decir, la salmuera, eliminamos a lo mejor todos esos contaminantes y podemos, en cierta manera, desarrollar un equipo sostenible. Que al final, como dice el compañero, siempre tiene toda la razón, no va la sostenibilidad suelta, o sea, eso siempre va acompañado de la economía, de lo social, de la educación, del nivel. O sea, tenemos que, para cumplir un objetivo de los fijados en la Agenda 2030, con uno vienen agarrados unos cuantos. O sea, eso siempre va a ser así. Sí. Buen ejemplo, además, de un sector o un tema bastante importante para Canarias, ¿no? Como es la gestión eficiente de nuestros recursos hídricos, ¿verdad? Te estaba escuchando y ya por deformación profesional, pues ya te estaba un poco ubicando, ¿no? Primero empezábamos con el ODS 6, que es el ODS de agua, después te llevaba el ODS 14, que era con el tema de la salmuera, pues evidentemente para evitar, ¿no? Ese impacto en los fondos marinos, el ODS 7 al meter las energías renovables, con lo cual efectivamente al final, detrás de un proyecto, efectivamente estamos logrando traccionar sobre distintas dimensiones de la sostenibilidad. Íñigo, paso contigo. Vale, bueno, en eWays somos una empresa pequeña, pero bueno, hacemos nuestras pequeñas cosas, ¿no? Pero estamos haciendo un poco lo que hace toda la industria, ¿no? Al final es intentar ser competitivo, mejorando los costes y intentando ser lo menos nocivos para el medio ambiente posible, ¿no? En nuestro caso, tenemos un ejemplo de colaboración público-privada con el vertedero. Nosotros estamos en el Pirs, en Tenerife, y utilizamos el metano para uno de nuestros procesos, ¿no? Luego, la parte de aguas, pues intentamos reaprovechar las aguas, los números de ciclos suficientes antes de desecharlas y mandarlas a tratar. O sea, no hacemos cosas muy diferentes. En la parte de nuestra extracción tenemos que usar nitrógeno y tenemos que reducir porque es una pasta el consumo. Entonces hemos desarrollado un modelo de aspiración forzada que nos permite reducir el consumo, ¿no? Y también el transporte. Estamos alineados con lo que hace la industria y dentro de nuestro modelo de negocio pues intentamos mejorar y ser competitivos. Sí me gustaría meter un poco con respecto a la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque yo creo que hay dos filosofías, ¿no?
o dos direcciones. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles está la parte de la gobernanza. Y en la ONU hay 5 países que tienen derecho a veto y vota todo el mundo igual. Y hay muchos países que están en los máximos rankings de corrupción administrativa. Por lo tanto, hay veces que yo creo que las votaciones son curiosas. Y eso es una cosa que creo que la ONU, que es todo el mundo arriba, ¿no?, después de la segunda, pero ya tiene que empezar a explicar. Porque yo creo que en Europa somos un poco naif en esto y vamos un poco por delante, pero el modelo americano y el modelo chino, que básicamente se basan en que tienen recursos, no están tan interesados como nosotros seguramente en el empuje hacia los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero también es una oportunidad para Europa porque con la estrategia de economía circular, si logramos hacer las cosas, tendremos productos y servicios diferenciales. Y ese turismo y esos compradores y esos productos que tienen esos valores positivos serán nuestra marca diferencial para vender aquí, pero también será una barrera de entrada para los productos de fuera. Espero. Bueno, ahora pasamos, pero no me resisto a hacer alusión a lo que acaba de comentar Íñigo, ¿no? Dejando a un lado el tema del veto en el seno de Naciones Unidas, creo que tenemos suficiente con tratar de impulsar la EDIC y la Agenda Canaria 2030. Con eso seguro que vamos a tener suficiente. Pero sí es verdad que creo que es una gran oportunidad, es una opinión personal, apoyada evidentemente en algunos estudios que hemos leído, que creo que conocemos los dos, del potencial económico que tiene, por ejemplo, la transición hacia la economía circular. Hay estudios de impacto en términos de oportunidades de negocio y de empleo neto que se crearía en la Unión Europea. Por lo tanto, creo que hablaban antes de una cuestión de rapidez. Bueno, si Europa en alguna ocasión llega rápido a algo y llega antes que las otras dos superpotencias, pues querrá decir que a lo mejor estamos inicialmente en una posición competitiva mejor, ¿no? O sea, que en principio tiene esa lectura más amable. Y Susana, ya habías adelantado algunas cuestiones, pero sí me gustaría que ahondaras, ¿no? Desde tu ámbito, pues esas buenas prácticas, aunque resulte un poco violento hablar uno de sí mismo y ponerse como ejemplo de buena práctica, pero que puedas compartir con la audiencia. Sí, de hecho tenemos bastantes ejemplos. Bueno, Carburos Metálicos os ganamos en edad porque somos una empresa centenaria. De hecho, este año cumplimos 125 aniversario. Es nuestro 125 aniversario que celebraremos en breve, en noviembre, con todos los empleados. Y de los 17 ODS que se definieron por Naciones Unidas en el 2015 ya, trabajamos en todos, o mirándolos a todos, pero más enfocados sobre todo en 9. Y en 9 de ellos que los dividimos además en 3 pilares, que nosotros mismos los hemos llamado crecer, conservar y cuidar. Entonces, dentro del pilar de crecer, metemos ahí todo lo que son las ofertas sostenibles para nuestros clientes, ¿no?, para tener un crecimiento y un desarrollo sostenible. El hecho de que nosotros tengamos planes de reducción de emisiones hace que nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes se puedan aprovechar de ello y también disminuir su huella de carbono. De hecho, y eso ya sí que son cifras a nivel mundial, porque pertenecemos al grupo Air Products, que es un grupo gasista también, igual que nosotros, a nivel mundial, se ha contabilizado que las ofertas sostenibles han reducido un equivalente en el último año de 82 millones de toneladas de CO2 emitidas al ambiente, que ha sido un 14% más de mejores resultados que el año anterior. Y seguimos trabajando en eso. ¿Y a qué nos referimos con ofertas sostenibles? Bueno, la verdad que casi una buena parte de nuestro portfolio se puede considerar sostenible, ¿no? Temas que colaboramos pues, en tratamiento de aguas, tanto en la parte de desalinización para reutilizar o para utilizar el agua de mar para aquellas y hacerla potable mediante el CO2 para remineralización y hacerla así potable para aquellas poblaciones que tienen variabilidad de población. En las EDARs, en las estaciones depuradoras de aguas residuales, el uso de oxígeno o de CO2 también reduce tamaños de depuradora, como he dicho antes, evita la emisión de malos olores, por lo tanto hace que la depuradora tenga también menos impacto ambiental. En el tema de movilidad, la verdad es que estamos siendo pioneros del cambio a hidrógeno verde. Ahí estamos en toda la cadena de valor, desde la producción, la distribución y hasta el repostaje. Podemos llenar el depósito de los vehículos o de los autobuses con nuestras propias estaciones de repostaje. El oxígeno para la oxicombustión como paso previo al cambio de gas natural a hidrógeno.
también aumentando la eficiencia y eliminando emisiones de CO2, porque por la propia estequiometría de la reacción se produce menos CO2. Y la suma de todas esas mejoras es lo que ha producido estos 82 millones. Eso en cuanto a crecer. En cuanto a conservar, sería qué hacemos nosotros mismos para colaborar y para reducir esas emisiones. Y, por ejemplo, tenemos un caso muy cercano en Canarias. Somos la única empresa gasista que tiene planta de producción en Canarias de CO2 y tenemos la planta de Telde, que lo que hace es captar el CO2 proveniente de vidrieras canarias, lo depuramos, lo limpiamos, lo adecuamos y depende de la calidad, pues va a unos usos o a otros, ¿no? Puede llegar hasta a calidad alimentaria, que es el que después nos podemos beber junto con la Coca-Cola, con la cerveza, cuando estamos en el sector más de Horeca. Y esta planta está ya desde el 2014 y bueno, ha sido premiada internacionalmente y ha sido bueno, pues un buen trabajo de equipo con nuestros vecinos de vidrieras. Tenemos otra en Soria que se ha inaugurado recientemente, hace un año y pico ya. Bueno, no llega, el año pasado, sí. En este caso recuperamos el CO2 de la combustión de biomasa. Entonces, lo mismo, el proceso emite CO2, ese CO2 nosotros lo capturamos, lo limpiamos, lo depuramos y le volvemos a dar un uso industrial. O sea, todas nuestras plantas de CO2 proceden de la captura y reutilización de CO2 para volverlo a poner en el proceso productivo. ¿Qué más? Toda nuestra flota de vehículos, nuestro equipo de ingeniería ya va actualmente con vehículos eléctricos o híbridos. Y la gran transformación viene a partir del 2014, empezamos a tener ya las primeras cisternas, porque cisternas, las que podíamos ver por las carreteras de transporte de líquido, todo se va a transformar a hidrógeno verde, todas las cisternas de la compañía. Tenemos GDOs, garantías de origen en todas las plantas de producción, que en España tenemos 9. Instalando placas solares, no estamos al 100% todavía, pero nos quedan ya muy poquitas, para poner placas solares en todas las plantas de envasado, que tenemos 14. Y bueno, la verdad es que hay muchas iniciativas, ¿no? Como veis, y no paramos. Y en el último punto, muy rápido, que es el pilar de cuidar, este es el que quizás llevamos más tiempo haciendo de una manera natural, sin tener que asociarlo al tema de ODS. Porque para nosotros es muy importante, se trata de cuidar tanto al empleado como a clientes, colaboradores o comunidades donde nos encontremos. Para los propios empleados tenemos una plataforma de acceso para todos nosotros que la llamamos Galaxia CM de Carburos, y ahí podemos encontrar programas de well-being, de bienestar, puedes encontrar clases de zumba, de yoga, programas de ergonomía, todo en busca del bienestar físico y mental de los empleados. Muchas acciones de voluntariado, muchos temas. Incluso hacemos ahora lo que es la semana, la llamamos la Semana de la Sostenibilidad, que la hemos hecho hace un par de semanas, donde toda la empresa a nivel mundial está conectada y desde el CEO de la compañía a toda la dirección se explica a los empleados todos estos proyectos para que todo el mundo sea consciente y participe. Igual que tenemos la Semana de la Seguridad, que también lo llevamos en nuestro ADN. Y bueno, ya temas de voluntariado a través de la Fundación Dare Products y temas ya que salen justo de los propios empleados también, de iniciativas propias de los empleados. O sea que realmente hacemos una buena lista de cosas en pro de cumplimiento de los ODS. Muchísimas gracias, Susana. Además, había leído la memoria de sostenibilidad y veía ahí bien explicitados esos objetivos de desarrollo sostenible. Así que nada, encantado de escucharlo en primera persona. Les voy a pedir a los tres que le demos la vuelta a la moneda y que pasemos de la parte más amable, de oportunidades, de negocio, de empleo, para pasar a la otra parte que también forma parte del mismo ejercicio, del mismo problema, de esta transición ecológica, que quizás tiene que ver más con posibles obstáculos, barreras, dificultades, tanto permanentes en el tiempo como algunas probablemente sobrevenidas por el contexto en el que nos hemos estado moviendo en los últimos años, ¿no? Un contexto marcado por al menos 6 olas de la COVID, ahora con ese conflicto bélico, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todo lo que puede o está implicando. Entonces, me gustaría esa reflexión
en torno ahora a esas dificultades y sí les pediría un esfuerzo. Podemos hablar en términos generales, yo creo que aquí se puede incluso hablar un debate más fluido. Me gustaría empezar contigo, Íñigo, pero sobre todo también hacer un ejercicio de tratar de identificar, siempre desde vuestro conocimiento, de posibles retos y dificultades específicos en Canarias, que pueden ser de muy diversa naturaleza, incluyendo nuestro propio marco normativo, por ejemplo, problemas administrativos burocráticos, temas de financiación, la realidad de nuestro tejido empresarial. También me gustaría, si la conocemos, porque pudiésemos tratar de focalizarlo, porque creo que esa lectura también es muy importante. Vale, bueno, yo creo que uno de los factores fundamentales en Canarias, y esto obviamente, yo que soy peninsular, no lo he inventado yo, no me di cuenta, es el factor del territorio fragmentado y la lejanía. Y esto que todo el mundo lo conoce y todos los canarios lo hablan, y que teóricamente en el artículo 14, ¿no?, se trataba la parte de los transportes insulares y la no fragmentación, ¿no?, nadie le ha metido mano, se ha publicado, pero no se ha desarrollado la norma. Y entonces, si no se desarrollan las normas, no se sabe cómo interpretar, pues no tiene sentido, que es muy difícil avanzar. Y esto es un factor fundamental para el desarrollo no solamente de la industria del reciclaje, sino de cualquier tipo de industria. Luego, las islas mal llamadas menores, que tienen doble insularidad, pues técnicamente están muertas. Es economía circular para todos, menos para las islas pequeñitas, ¿no? Luego, desde el punto de vista de reglamentación, está muy bien legislar. De hecho, cuando se legisla, viene acompañado con un plan económico y un plan de recursos humanos de gente que se tiene que incorporar para implementar. Y resulta que, como no vienen esos recursos humanos, no pueden implementar las leyes. Por lo tanto, las iniciativas privadas no pueden avanzar o están estancadas. En los fondos Next Generation, pues yo sé que todo el mundo tiene ganas de hacerlo, pero no hay recursos, no hay información, no hay capacidad. Pues como nos despistamos, no vamos a ver nada, ¿no? Pero todo el mundo quiere hacer y todo el mundo quiere trabajar, pero hay unas trabas burocráticas, administrativas, legales, iguales por donde hay que meter mano, que es quitar esas excesivas trabas, ¿no?, para hacer que esto se mueva. Yo casi soy partidario de tú dale el dinero a la gente y si luego no demuestra que lo ha hecho, sanciónale y métele en la cárcel. No sé si me explico. Que es casi mejor que te mueras de hambre, ¿sabes? Entonces, y luego cuando se legisla hay que tener en cuenta el sentido común de si tú eres capaz de hacerlo. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la industria. La Ley de Protección de Datos, ¿vale?, que es una cosa muy tonta, pero que lleva mucho papeleo, ¿no? Tú te vas a cualquier administración pública y tienen dificultades para cumplirla. Y la empresa privada sí la puede cumplir. ¿Qué tamaño de empresa? Porque las empresas pequeñas, no tanto ya los autónomos, y las grandes tenemos los mismos problemas, lo que no tenemos son los mismos recursos. Entonces, si tú legislas pensando en grandes multinacionales o en el modelo de compliance americano y te vienes a España, te estás cargando las empresas. Porque no hay capacidad de absorber la reglamentación y mucho menos de entenderla. Luego nos vamos a la parte de los técnicos. Tienen el mismo problema. Les caen las leyes. Pero ¿tienen la seguridad jurídica para interpretarla? No, porque nadie se lo dice. Entonces, de repente hay cosas que no pueden decir ni sí ni no, porque igual en 5 años me voy a la cárcel. Y luego tienen que entender la ley, saber cómo aplicarla y tener un respaldo jurídico detrás que garantice que su decisión es la adecuada. Entonces, aquí tenemos. Y luego están las patronales volviéndose locas para intentar intermediar entre el sector público y el privado, viendo a ver qué se rasca. ¿Vale? Y estamos hablando de empresas que tenemos más o menos recursos, pero cuando te vas a autónomos o te vas a esas empresas de 5 empleados, ¿de qué estamos hablando? Si en España la mayoría de las empresas son de menos de 10 empleados. Es decir, tenemos que poner sentido común. Entonces, las fotos no hay que hacérselas con las multinacionales. Las reuniones hay que hacerlas con todos los sectores, pero sobre todo con el núcleo del tejido. Y no estoy hablando de los 2 o 3 en la parte autónomos que dicen representamos, es decir, esos sondeos, ese estudio y escuchar. Y luego hay una parte que es la confianza y las ganas de aprender de la administración
con el sector privado. En todos los sitios hay gente que se quiere aprovechar, pero a base de preguntar vas desgranando, porque si no nos encontramos legislaciones que no tienen ningún sentido o decisiones que no tienen ningún sentido porque se basan en o malmetimientos o en desinformación, y yo conozco, perdón aquí, políticos y algún técnico que en su vida se ha pasado por una planta y no sabe cómo funciona. Entonces, ¿cómo vas a legislar los envases o cómo vas a legislar si no te has pasado por las plantas? Y no por una, pásate por 15. Y te cuentas cosas que les miras así y dices, ¿y esto qué? Y dices, no, es que viene de Europa. Y dices, bueno, porque el de Europa se pase por la planta, ¿vale? Que alguien se pase por una planta, por amor de Dios, que nos van a cerrar a todos. Y luego la persecución de la gente que lo hace mal. Las empresas que son legales se pueden equivocar y hay algún sinvergüenza, vale, empúrale. Pero no puedes estar sancionando a la gente que tiene un CIF. Hombre, sanciona al que está pirateando. ¿Qué pasa? Que el modelo de medir a los jueces, al SEPRONA, es cuántos paquetes pones. Y para poner paquetes tienes que tener localizada a la persona. Hombre, vamos a cambiar el modelo de medir y midamos la prevención. Es decir, si yo veo que yo tengo un chatarrero ilegal, métale un paquete al chatarrero. A mí métamelo si lo hago mal, pero no vayan solamente a los sitios que estamos intentando hacerlo bien. Y luego todos nos equivocamos y hay sinvergüenzas. Pero el que es sinvergüenza seguro es el que no tiene ni siquiera sociedad. Y usted lo ve pasar. Que es un problema que tenemos todas las empresas legales, todas. Entonces son cosas muy sencillas, ¿eh? Pero hay que darle sentido común, parar y desregular. No hace falta tanta regulación, porque es imposible entenderlo y abarcarlo y aplicarlo. Nos pasa a todos. Yo no sé si sois capaces de leeros toda vuestra normativa, yo no. Entonces cruzar los dedos y dices, bueno, pues a ver, ¿sabes? Susana, no sé... Sí, al hilo un poco de lo que decía él, realmente la normativa ayuda, pero tienes que tener recursos para llevarla a cabo. Pues bueno, en nuestro caso tenemos la suerte de tener un departamento de calidad que la persigue y que son los que se la leen. Pero bueno, y es necesaria, tenemos a todas las ISOs, ¿no? Y con temas medioambientales y que en favor ahora también de la sostenibilidad, la 26.000 o la 50.000 de eficiencia energética y demás. Y todo eso ayuda y diferencia a las empresas que están por la labor y que la llevan a cabo y se certifican y las que no. Pero quizás donde también estoy de acuerdo, necesitamos más, por parte de la Administración, yo diría, más agilidad. Más agilidad, se ha comentado esta mañana también el tema de los Next Generation. Bueno, estamos un poco ahí pendientes de ver finalmente pues, qué proyectos reciben subvención o qué no, porque hay muchos que se podrán hacer igualmente, pero hay otros que dependen de esa subvención para ser una realidad. Entonces, hay en tema de hidrógeno, que es lo que más podemos conocer nosotros en ese sentido, hay miles de proyectos encima de la mesa que se están retrasando su decisión, yo creo, por la cantidad del atasco burocrático que hay. También es verdad que aquí se subvenciona más el CAPEX, en Europa se subvenciona más el OPEX, que quizás es más ágil porque la documentación que has de entregar para ese tipo de subvenciones es más ligera y es más fácil de gestionar. Y eso aquí está ralentizando mucho, entonces estamos todos un poco a la expectativa de que también es verdad que en este tema más concreto del hidrógeno se está enfocando mucho a la producción y no se está subvencionando tanto o enfocando tanto en la demanda. Entonces tú estás subvencionando el hidrógeno, la producción de hidrógeno para movilidad, pero no hay ayudas para los fabricantes de autobuses, de camiones, que son los que realmente tienen que transformarse sí o sí porque van a tener que estar alimentados de hidrógeno, ¿no? Entonces, hay una queja ahí en el mercado de que no se está ayudando tanto a la demanda, sino a lo mejor a la producción, con los atascos correspondientes. Y en términos de agilidad también pues diría todos los permisos medioambientales, que es algo que ralentiza mucho. Para las conexiones de red, las recalificaciones de terreno, para cualquier instalación de hidrógeno necesitas que el suelo sea industrial y claro, eso implica con la cantidad de proyectos que hay ahora encima de la mesa, pues implica muchas recalificaciones que como no vienen, pues no puedes presentar el proyecto y bueno, hay un atasco ahí importante. Entiendo que es por la avalancha de proyectos que ha habido y porque hay muchos fondos que gestionar, ¿no? Pero quizás las grandes dificultades nos las estamos encontrando ahí, en nuestro sector. Veía Federico que asentía. O sea poco me han dejado ya, porque... Hemos dejado los PERTES.
A ver, el hecho de la insularidad ya tenemos ahí un primer escollo, ¿no? Todos conocemos la frase Península Baleares, Canarias no. Entonces ya ahí tenemos un problema. Otro problema es que, claro, defienden mucho la insularidad, está protegida, tenemos un impuesto inferior, etcétera, pero te cargan de papeles, te cargan de gestiones, te cargan otro tipo de gastos que al final pagamos lo mismo o más por el tiempo, sobre todo, que si lo tuviéramos más aligerado, ¿no?, el proceso. Entonces, al final, el resumen vuelve otra vez a todo. Yo creo que los tres coincidimos en que la burocracia es el freno. Ahora mismo está muy lento. Digo, las administraciones quieren, pero no lo tienen bien regulado. Y me explico. Las pymes pueden ser pequeñitas y pueden ser hasta valores muy grandes, ¿no? Entonces, una empresa que facture o tenga un trabajo, un volumen y sea capaz de soportar un departamento que prepare la documentación necesaria para solicitar las ayudas, le será más fácil. Pero una empresa pequeña que no tiene esos recursos ya no puede acceder. Porque no es capaz, no tiene ni tiempo, porque seguramente al ser tan pequeña no tiene tiempo, no tiene los recursos, no tiene personal formado adecuado para ello. Entonces, ¿la solución qué es? Subcontratar a una empresa que le prepare la documentación. Y entonces dice, hostia, tengo que gastar dinero, tengo que invertir en un proyecto para ver si me dan una ayuda. Entonces, ahí entra en juego un poco de desequilibrio, ¿no? Entonces, yo creo que eso habría que quizás darle una vueltita y decir, oye, a ver cómo podemos ayudar de otra manera y agilizar. A la hora de pagar cualquier cosa es muy fácil, meto el número de tarjeta, la transferencia, doy un botón y aquí nadie pregunta. A la hora de solicitar una subvención para cualquier cosa, tela. Y preguntas, y preguntas, y papeles, y justifica, y esto. Entonces, como vuelvo a la frase del principio, vamos con retraso en el avance del cambio para el cumplimiento de muchos de los objetivos de la ODS. No lo estamos haciendo, o sea, lo estamos intentando, algunas sin pies ni cabeza, las administraciones no se ponen de acuerdo entre ellas, entonces hay un poquito de control. Pero bueno, la intención es buena, pero las empresas que son las que verdaderamente tienen el papel principal ahora aquí en todo esto, nos vemos muchas veces limitados. Un ejemplo, nosotros teníamos un proyecto de una instalación de un molino eólico y por la duración del retraso en la aprobación del plan o del propio proyecto, pues cambia la normativa por un año para otro y queda deshecho lo que es el molino que nosotros habíamos propuesto. Teníamos que volver otra vez a solicitarlo. Y nos vuelve a pasar una segunda vez. ¿Cómo es posible que por el tiempo que tarden en aprobarlo se nos vaya el equipo? Entonces, ahí es donde tenemos principalmente el problema, la insularidad, la distancia, los trámites, la burocracia y la información y el apoyo que necesitan las empresas para poder utilizar todos estos recursos y todas estas oportunidades que están poniendo. Aparte de todo lo demás que he dicho Íñigo y Susana, ¿no? O sea, es mucho. No sé. Yo, si me permites, sí. diría que habría que haber una reunión de técnicos y de empresa y de técnicos de la Administración con una frase que sea simplificar y sentido común. Y todos sabemos que eso es porque es una locura. Y todos estamos de acuerdo que es una locura. Entonces, sentémonos a arreglar. O sea, no perdamos el tiempo en sobrelegislar, invirtamos el tiempo en simplificar. Sí, me venía a la cabeza nuevamente las reflexiones sobre la velocidad en la respuesta, ¿no? E inevitablemente también pensaba en este tipo de cuestiones, ¿no? Y el sempiterno debate o tema pendiente de atender, entre otros muchos, que es el de la simplificación, modernización, transformación, llamémoslos como queramos, de la administración pública, ¿no? Es un caballo de batalla, ¿no? Que, bueno, que parece claro que es una de las asignaturas en donde, vamos a decirlo de manera más amable, pues tenemos un amplio margen de mejora, ¿no? Que a veces no se trata tanto de desregular, sino de regular mejor, con más cabeza, sobre todo contando con los actores, ¿no? Nos quedan 5 minutos.
Así que lo que le voy a pedir es una intervención final de cierre de cuestiones que se nos hayan podido quedar en el tintero y quizás algo más en términos de, bueno, ¿qué podríamos hacer para acelerar un poco esta transición de la que veníamos hablando? Insisto, sin olvidar que tener el tema de la competitividad, de la rentabilidad, todo eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y quizás alguna reflexión no solo desde el punto de vista a título individual de cada organización, sino también, y ha salido varias veces hoy aquí, el tema de las alianzas, del capital relacional. También desde esa perspectiva, ¿no? Me gustaría abrir el foco incluso para resolver esos problemas, no solo administrativos, financieros, a la hora de financiar las pequeñas empresas, este tipo de procesos de transformación que inevitablemente les llegarán más o menos tarde, pues desde el punto de vista colectivo de las alianzas multiactor, incluyendo las público-privadas, pues ver si podemos dar alguna pista. Vamos, dejo 2 minutos de reflexión, de síntesis, tema libre, pero me atrevo a proponer esto. Sí. Bueno, yo como reflexión así final diría que de todo lo que hemos hablado, al final para luchar y combatir con los problemas medioambientales que tenemos y conseguir el objetivo de descarbonización, al final hemos de ir todos juntos, hemos de ir la gran empresa, las pymes, como decías, los gobiernos, los ciudadanos, o sea, al final hemos de ir todos en la misma línea. Creo que las empresas, sobre todo, o las más grandes, nos hemos de poner a trabajar junto con las cámaras de comercio de todas partes para enfocar en un desarrollo industrial más sostenible. También colaboraciones con los institutos de formación, para empezar ya desde la edad estudiantil, ¿no? a enfocar a los estudiantes con esta mentalidad. Apoyar el uso de nuevas tecnologías, de capturas de CO2, pero sobre todo ir muy en combinación todos hacia el mismo objetivo, pero tanto ciudadanos como empresas como gobiernos. Sí. A ver, como resumen, creo que hay que sentarse, ver las cosas un poquito más con perspectiva, no hacer las cosas a lo loco. Ahora, por ejemplo, estamos con la integración de los vehículos eléctricos, pero realmente estamos preparados para soportar un parque automovilístico eléctrico en las islas. Lo soportan las centrales, lo soportan las líneas eléctricas de las redes individuales, de las viviendas. Todo eso nos va a hacer pensar y a lo mejor cuando el volumen sea muy grande empecemos a tener algún problema. Yo creo que hay que formar mejor, informar también, ¿no? O sea, informar y formar, agilizar todos los procesos y volcarse a entender a las empresas. O sea, realmente las administraciones, tienen los medios, tienen a disposición, pero las empresas a veces lo que necesitan no está llegando, ¿no? Y no está llegando pues porque se ha hecho una generalización de todo para todos por igual y no todos por igual. Entonces, quizás habría que plantear sentarse, como bien decía Íñigo, y pensar con cabeza, y repartir bien y hacer los procesos más sencillos, quizás para que llegue a todo el mundo, ¿no? Íñigo. Bueno, pues básicamente, a pesar de todo, hay que apretar y tirar y trabajar conjuntamente. O sea, eso es fundamental porque si no nos quedamos detrás. Dicho eso, desde el punto de vista para aquellos políticos que legislan a golpe de tuit y redes sociales, no lo hagáis. Es una mala idea. Hay que darle tiempo a las cosas y reflexionar. Y trae muchos problemas no solamente a la industria, sino también a los servicios, ¿no? Un ejemplo es la campaña, por ejemplo, contra el plástico, que se está malinterpretando, ¿no? Y de verdad que recomiendo que se lean las 28 páginas de la Estrategia Europea del Plástico, que es una defensa del plástico que tenemos, los puestos de trabajo y cómo vamos. Para los pymes y los autónomos, mira, hay una vía que son los gestores, que son las personas de confianza, que son las que hacen llegar las ayudas. Yo siempre he echado en falta que esas gestorías tengan ese acceso a tramitar esos fondos, porque lo van a hacer para sus clientes y van a poder
Porque las patronales, en función de su tamaño, están para las empresas que tenemos más o menos un tamaño grande, porque al final tienen un espacio finito, pero el gestor llega a todo el mundo. O sea, no se olviden de las gestorías. Las gestorías cualificadas hacen llegar esa ayuda al autónomo. Han ayudado mucho con el COVID, han ayudado mucho con... Entonces, la gente se va enterando porque cuando te llega dinero, dices, pues por algo es, ¿no? Y esa gestión que te hace la gestoría le permite fidelizar al cliente, hasta se puede llevar un plus económico por conseguirla, pero al final estamos logrando esa capilaridad que falta, ¿no? Entonces, los medios de comunicación están bien para dar los titulares, pero al final a un señor con 5 empleados no le puedes decir que se lea 6 POEs y que los entienda, y ahora te pones a mirar y dices, no, yo estoy preocupado con pagar las nóminas, cerrar, hacer la factura, porque él o ella es portero delantero. Y dices, oye, ponte, y dice, no, déjate, o sea, mañana lo haré, no llego a hacer la contabilidad. Y cuando vas creciendo en el nivel de empresa, pues sí, nosotros en IWIS, gracias a Dios, tenemos gente y somos una empresa pequeña. Y en las multinacionales es la bomba. Pero eso son excepciones. La realidad de España es menos de 5 empleados. Y señores, Canarias es España. Perfecto, pues nos hemos pasado 37 segundos, así que bueno, ha sido relativamente puntual. Yo quería, en primer lugar, agradecer a las 3 personas que han aceptado esta invitación a formar parte de esta mesa, a compartir su tiempo y su conocimiento con todos nosotras y nosotros. Y, por supuesto, quería hacer pues, una felicitación, igual está mal porque formo parte, evidentemente, del Gobierno, pero quería felicitar al equipo de industria del Gobierno de Canarias, no solo por la organización de este encuentro, que me parece una iniciativa fantástica, de verdad, sino sobre todo porque, a pesar del tiempo difícil que ha tocado gestionar, han logrado mantener las luces largas de forma simultánea con las de muy corto alcance encendidas y para una muestra un botón, que es el haber aprobado la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, que bueno, podrá ser mejorable o no, pero yo creo que es un muy buen documento, sobre todo porque surge del trabajo participativo con los actores más directamente implicados y eso siempre añade muchísimo valor. Ahora toca arrimar el hombro para hacer la realidad, tocar esas cinco palancas y tratar de hacer del sector industrial de Canarias un sector más competitivo, sostenible, y si hacemos eso seguramente llegamos al 7 o al 8 o al 9% del PIB, no lo sé. Lo importante es sembrar las bases para una industria más competitiva y más sostenible. Muchísimas gracias a todos y a todas.